Hola de nuevo, bienvenida a esta cuarta píldora del bloque del descanso en el que vamos a hablar de la temperatura ambiente. Os decía ayer que en un entorno natural, de verdad, la diferencia entre el día y noche en iluminación es brutal y que vamos a intentar aproximarnos lo máximo posible. Y otra cosa que pasa en un entorno natural es que hay diferencia de temperatura entre día y noche, y sé que es un poco difícil de asumir, especialmente en estas semanas de calor horrible que está habiendo en algunos lugares. La verdad es que cuando vivimos en ciudades o en pueblos estamos muy pegados, estamos con asfalto que mantiene un montón el calor y da la sensación de que de día y de noche no hay diferencia de temperatura o hay muy poca, porque el calor y el estar cerca unos de otros, las casas, ¿no? Y tener los coches y tal, pues hace que la temperatura no pueda cambiar, ¿no? Si además en verano añadimos que ponemos los aires acondicionados y que el calor, ¿no? del aire acondicionado va al exterior, pues tenemos que en las ciudades es muy difícil que haya realmente una diferencia de temperatura entre el día y la noche. Pero en un entorno natural, incluso en el verano más caluroso, la noche es más fresca. Siempre hay diferencia de temperatura de grados entre el día y la noche y por tanto para nuestro sistema, nuestro ritmo circadiano, esa diferencia de temperatura es una señal, ¿vale? Es parte de estos reguladores que te decía en la primera píldora que tenemos además de la luz de la que hablábamos ayer. Entonces, lo ideal para que nuestro cuerpo entienda que llega el momento de dormir es que haya una disminución de temperatura. Si vives en un pueblo y no es muy grande, probablemente esto ocurra de manera natural y no tengas que complicarte mucho más, ¿no? Pero si vives en una ciudad, aquí ya es un poco más difícil conseguir esa diferencia de temperatura y podemos jugar un poco, hacer alguna trampa, ¿no? Pues por ejemplo, asegurarte que tu habitación donde duermes se mantiene fresca o más fresca el resto durante todo el día. Pues a lo mejor esa es la habitación que nunca levantas las persianas para que no entre el calor en verano, por ejemplo. Podemos enfriar la habitación un poco antes de acostarnos. No es necesario que esa diferencia de temperatura se mantenga toda la noche. Si lo hace, mejor. Pero con que haya esa diferencia al arrancar, ¿no? La noche ya te ayuda a entrar en el sueño y si todo lo demás está más o menos, pues una vez dormida ya todo lo demás fluye, ¿no? La diferencia de temperatura en un entorno natural se mantiene toda la noche, así que idealmente, pues si por la noche puedes dormir con un poquito menos de calor, ¿no? En verano, un poquito más de frío en invierno, mejor. Pero si no, como decía, con que sea el comienzo del periodo de sueño puede ser suficiente. Entonces, si tienes un aire acondicionado en la habitación, no lo pongas durante el día, ponlo solo para dormir, para enfriar la habitación. Cuando te vayas a acostar, pues lo apagas y ya está. Que oye, no puedo bajar de ninguna manera la temperatura de mi habitación porque donde está le da muchísimo calor, porque no tengo un aire acondicionado ahí, pues entonces podemos plantearnos otros trucos como una ducha caliente. Cuando te das una ducha caliente antes de acostarte, le das al cuerpo un mensaje falso, ¿no? Pero al final es un mensaje de cambio de temperatura. Si tu cuerpo está más caliente que la habitación donde vas a dormir, ahí ya hay una diferencia de temperatura. Así que si no puedes enfriar la habitación de ninguna manera, esta ducha caliente antes de dormir puede ser interesante para ese juego, ¿no? de diferencia. O a lo mejor tomarnos una infusión calentita también puede ayudar porque incrementa nuestra temperatura y por tanto la diferencia, ¿no? Pero también depende. Si hace mucho calor, pues es más fácil engañar al cuerpo con una ducha caliente que tomando una infusión caliente, ¿no? Entonces ese puede ser tu truco si no puedes enfriar un poco la habitación. En invierno, pues no pongas la calefacción donde vas a dormir. Eso ya es más sencillo. O si hace frío fuera y en tu casa se está bien, cierra la puerta de tu habitación y abre la ventana un rato antes de dormir de manera que esa habitación se enfríe. Ojo que no se trata de pasar frío, ¿vale? No es que tengamos que rechinar dientes de frío, es simplemente que haya una pequeña bajada de temperatura que tu cuerpo perciba.
que lo perciba incluso tapada, ¿vale? O sea, que te puedes tapar, que no hace falta, insisto, pasar fríos. Esa diferencia, ese ligero frescor que hay por la noche respecto al día, que es sin duda una señal para tu cuerpo. Así que ya sabes, enfría un poquito tu habitación o calienta un poquito tu cuerpo, que verás que descansas mejor. Nos vemos mañana rematando este tema, este bloque sobre descanso, y vamos a hablar de una manera un poco diferente de descansar, que es la meditación.